tardes con todos, como dicen ustedes allá en Perú, hermanos peruanos. Los saluda John Arcila desde Colombia, desde la nueva realidad que hoy en día estamos viviendo. Vamos a tratar un tema que es de relevante importancia para todas las empresas hoy y no solo a nivel local, a nivel nacional, sino también a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, y es la nueva era digital. Base a esto es por qué hoy en día estamos afrontando no un cambio de época, sino que la época cambió. Y cambió no solo a nivel de la pandemia, que la pandemia hizo acelerar un poco el proceso de empezar a trabajar y a pensar de manera digital, sino porque las empresas hoy en día que están naciendo como empresas digitales, pero adicionalmente a eso, porque hay una necesidad de cubrir un entorno mayor, hay necesidad de entender un ecosistema diferente. Y a mí me gusta iniciar con una frase de Albert Einstein, yo no sé si llamarlo loco, poeta, músico, inventor, pero Albert Einstein decía que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Parte de todo lo que significa transvolución es y hace parte de la cultura, hace parte de cambiar, hace parte de desaprender para aprender a aprender. Y ese desaprender para aprender a aprender, que suena un poco como trabalenguas, es un poco dejar de ser las empresas que hemos venido siendo y pensar en evolucionar, en transvolucionar. Básicamente, y frente a eso, pues básicamente la cultura en la transvolución, y esto es el concepto, consideraría más importante en todas las organizaciones cuando empiezan a afrontar un proceso de transformación digital, de evolución digital, que yo lo llamé transvolución. Y como anécdota les cuento, cuando yo dije esta presentación, este webinar, lo voy a llamar transvolución, yo dije, soy un genio, acabo de crear una nueva palabra, transvolución. Y entré al doctor Google a buscar y resulta que transvolución es una palabra que ya existe. Y básicamente transvolución es evolucionar en la transformación, es cambiar la transformación por evolución, es dar un paso más en la transformación. Y básicamente esto hace parte de la cultura. La transvolución es adaptarse al cambio y adoptar el cambio. Esto es cuestión de actitud. Nosotros hablamos de dos conceptos, aptitud y actitud. Aptitud como conocimiento y actitud como una forma de ser, una forma de actuar. Y yo, desde el inicio de este webinar, los invito a tener la mente abierta y los invito a que cambiemos esa P de aptitud por una C de actitud. Al final, el ejercicio completo es que debe existir una cultura digital. La transvolución es un cambio de lo tradicional a lo digital, pero no solo es transformarse a nivel digital, es decir, es utilizar la tecnología como medio digital, sino que es utilizar los elementos de la cultura digital para poder hacer esa transvolución de una manera natural en mis organizaciones. La cultura digital tiene definidas per se unas dimensiones que hablan del conocimiento digital, de la gestión del dato, de equipos que trabajen virtualmente, de gestión virtual, de pensamiento digital, de agilidad y flexibilidad, de negocios digitales. Pero para poder hablar de cultura digital, yo tengo también que gestionar y saber qué significa la cultura digital. Y la cultura digital al final no son solo herramientas tecnológicas.
se definió que por cultura entiendo el conjunto de valores y creencias que dan forma, orientan y motivan el comportamiento de las personas. Ahora hagamos una retrospección de esta definición a lo que significaría una cultura digital. Y esta cultura digital, al final del ejercicio, la hacen las personas con conocimiento, con talento, pero al final son las personas las que pueden gestionar, pueden generar y pueden realizar esta cultura digital y esta transvolución digital al interior de las empresas, al interior de las organizaciones. Y aquí no importa el tamaño de la empresa, si es pequeña, mediana o gran empresa o si es una entidad del Estado. Aquí lo que estamos hablando es que la actitud para hacer una transvolución, un cambio hacia una cultura digital la hacen las personas, la actitud de las personas, las capacidades, las competencias de las personas. Para esto, obviamente, tenemos que mirar cuál es el significado de la transvolución. En algún momento se estuvo hablando de transformación digital. Hoy en día el concepto de transformación digital queda un escalón más abajo al escalón de la transvolución. Transformación es el cambio asociado con la aplicación de tecnología a aspectos de la sociedad. Evolución es cultura digital, pero transvolución es usar la tecnología para enamorar y entender mi entorno. Es un cambio de cultura. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente, anteriormente hablábamos de las empresas tradicionales, las empresas que tenían procesos que se desarrollaban de manera manual, actividades que se desarrollaban de manera manual, y empezamos a pensar en la transformación digital. Entonces empezamos a pensar en el correo electrónico, pero con acceso desde cualquier punto, es decir, con omnicanalidad. Empezamos a pensar en análisis de clientes desde cualquier punto y empezamos a pensar en CRMs a nivel de cloud. Empezamos a pensar en la misma cloud o en nube, pero esa transformación digital se empezó a convertir o a circunscribir en trabajos solo en herramientas tecnológicas. Y resulta que las herramientas tecnológicas son un apoyo para el entendimiento y el conocimiento de mi entorno, porque básicamente lo que busca la transvolución es, con apoyo de la tecnología, con apoyos de herramientas digitales, poder trascender hacia el punto del entendimiento de mi entorno, es decir, a conocer mi cliente y el cliente de mi cliente, porque es claro que mis clientes tienen clientes, a entender quién es mi cliente, cómo es mi cliente, cuáles son sus necesidades, cómo actúa mi cliente, cuáles son sus hábitos, pero también a entender cómo esos mismos elementos hacen que mi cliente entienda a su cliente. Y si yo le puedo entregar las herramientas para que mi cliente entienda a su cliente, estoy haciendo todo un cierre del ciclo virtuoso del entendimiento de un ecosistema virtual. Al final, lo que se pretende y lo que se busca es una evolución hacia el entendimiento de un cliente 360. Es conocer sus hábitos, sus necesidades, sus gustos, sus objetivos, su estrategia, es poder entender todo su entorno, y el entender su entorno implica que yo puedo empezar a generar y a co-crear con mi cliente productos y servicios que no solo surtan sus necesidades, sino también que yo pueda crearle necesidades a mi cliente, y ese crearle necesidades a mi cliente permite que yo cree nuevos productos y servicios frente a esas nuevas necesidades. Para eso, yo debo entender cuáles son esos elementos que deben hacer parte de la transvolución, que yo debo entender en la transvolución al interior de mi organización. Esos puntos son, uno, la estrategia digital que mi organización haya definido. Ah, pero es que mi organización no ha definido ninguna estrategia digital. Ok, ya entendimos que no hay una estrategia digital y es uno de los primeros pasos que debemos dar. Dos,
que tengamos un apoyo de la alta gerencia. No, pero es que la alta gerencia no apoya porque no entiende, la alta gerencia no apoya porque no quiere apoyar, porque no le ve los beneficios. Segundo paso, tenemos que hacer entender a la alta gerencia cuáles son esos beneficios de hacer una transvolución, cuáles son esos elementos y beneficios que nos darán un retorno de inversión. Y ojo, que el retorno de inversión no solo significa temas económicos, significan también procesos operativos óptimos, procesos operativos de una mejor calidad, que al final eso se puede traducir también en dinero, en rentabilidad, en productividad, que es uno de los elementos más importantes en lo que se enfoca la transvolución. La transvolución implica un retorno de inversión enfocado en productividad y al final del ejercicio la productividad está enfocada en retorno de inversión financiera, retorno de inversión en reconocimiento, retorno de inversión en posicionamiento del mercado. Otro punto que hay que analizar es la innovación tecnológica. Yo no me puedo quedar pensando con tecnología que no sea digital. Yo no me puedo quedar pensando en no ser partícipe en las redes. Yo no me puedo quedar pensando en que todo el trabajo lo tengo que hacer on-site desde mi compañía. Y hoy en día todo lo estamos viviendo porque ya lo teníamos implementado, porque nos tocó implementarlo debido a la pandemia, el remote worker. Hoy en día, nuestros colaboradores trabajan desde casa atendiendo las funciones y responsabilidades que normalmente atendían y tenían desde sus oficinas y pueden atender a sus clientes desde su sitio de trabajo remoto, pueden atender las responsabilidades desde su sitio de trabajo de remoto, pero esto solo se logra con una tecnología innovadora. Gestión de talento y competencias. Aquí es importante poder definir, poder entender y poder focalizar cuáles son las competencias de mi talento humano a nivel digital, cuáles son las competencias digitales que tiene mi talento humano, cuáles son las debilidades que tienen a nivel de esas competencias digitales mi talento humano, pero también cuáles son las fortalezas. Y dentro de eso generar una estrategia para esas fortalezas mantenerlas y para esas debilidades convertirlas en fortalezas. La comunicación es un elemento supremamente importante y dentro de la transvolución es el elemento más importante, incluido con el siguiente punto que es la cultura organizacional. Sin comunicación no hay cultura y sin cultura no hay comunicación. La idea es que todos hablemos el mismo lenguaje al interior de la organización y el hablarles del mismo lenguaje es construir una comunicación adecuada y que quede en el ADN de nuestros colaboradores. ¿Para qué? Para que nuestros colaboradores no solo tengan ese mismo lenguaje de comunicación, sino que también su cultura transvolucione, su cultura cambie de una cultura tradicional en su forma de hacer las cosas a una cultura digital o una nueva forma de hacer las cosas. Es decir, es desaprender para aprender. ¿Por qué? Porque el enfoque al final del ejercicio, vuelve y juega, es el cliente. Es enamorar al cliente de nuestro cliente y a nuestro cliente. Es desarrollar estrategias para que entendiendo el entorno yo pueda atender y entender las necesidades y no las necedades de mi entorno. Y llámanse necesidades a aquellos elementos que le generan un beneficio o un retorno a mi cliente. Una necedad es algo que quiere mi cliente, pero que no le genera ningún retorno y beneficio. Y nosotros somos los llamados a hacerle entender a nuestro cliente cuáles deben ser esos enfoques para lograr esos beneficios. Teniendo eso en cuenta, pues obviamente yo debo empezar a trabajar en la famosa y conocida metodología de la PPT, procesos, personas, tecnología. En este caso, negocio, datos y tecnología y personas. Y aquí quiero hacer un énfasis importante, los datos. Los datos hoy en día
son el petróleo del siglo XXI, y creo que es una frase, una muletilla que han utilizado todas las empresas de consultoría para decir, si yo no tengo la información, no puedo co-crear. Si yo no conozco mi entorno, no puedo crear nuevos productos y servicios. Si yo no tengo la información y los datos, no puedo enamorar a mi cliente. Por eso se crea el paradigma del conocimiento, que es el mismo paradigma de la evolución, y aquí lo llamo el paradigma de la transvolución. Los datos los convierto en información, la información la transformo en conocimiento, el conocimiento lo transformo en estrategia y la estrategia la transvoluciono en toma de decisiones y en conocimiento de mi ecosistema. ¿Por qué? Porque estos tres elementos, personas, datos y tecnología y negocio son los que alinean la transvolución. Las personas, porque al final son los que hacen parte de la ejecución de los procesos. El negocio, porque es la razón de ser de las organizaciones, la estrategia, los procesos, sus metas, sus objetivos. Y los datos y la tecnología, porque son el medio y el apoyo para entender ese ecosistema. Transvolución es entender y enamorar a mi cliente. Es entender y enamorar las necesidades de mi cliente. Es poder llegar a tener una relación bidireccional, algunos la llaman simbiótica, entre mi ecosistema, que son mi entorno, mis clientes y sus necesidades frente a los productos y servicios que yo puedo ofrecer o que puedo co-crear. Teniendo eso en cuenta, Albert Einstein dijo en algún momento, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Eso pasa con la transvolución. Las organizaciones, las empresas, transvolucionan si son de mente abierta, si quieren y tienen la actitud de desaprender para aprender, si tienen la actitud de cambiar, de ser una empresa tradicional a ser una empresa digital que se soporta en tecnología y en datos, pero se apoya en los procesos, en las personas y en el entendimiento del entorno. Porque ser digital no es el problema. La transformación y la transvolución hacia ello, sí, pero hacerlo de forma ágil es el reto. Esto no se puede convertir en proyectos de años. Esto tiene que ser muy rápido. Y debe ser muy rápido, ¿por qué? Porque hoy en día estudios de Forrester, de MIT, de Gartner dicen que las empresas que no empiecen a evolucionar de manera digital, a transvolucionar, se van a quedar. Y el quedarse significa desaparecer. Y desaparecer significa ya no estar más en el mercado. Entonces, mi invitación es que empecemos a pensar en la transvolución, pero en la transformación, en la transvolución de una manera ágil, en la transvolución de una manera oportuna, óptima, con calidad, que me genera time to market, estar de primeros en donde yo quiero estar de primero. No es pensar, y les voy a dar un ejemplo de algunas compañías que pensaron primero, pero no actuaron, y ese pensar y actuar deben estar de la mano. Pensaron, Kodak fue la primera compañía en el mundo que pensó en la fotografía digital. ¿Quién le ganó? Samsung, BlackBerry, Nokia, Apple, con sus cámaras digitales. ¿Y qué pasó con Kodak? Kodak fue la primera compañía que diseñó un prototipo de fotografía digital, pero nunca lo desarrolló a nivel comercial. Pensó y no actuó. No fue ágil en el actuar. Y el reto es ser ágil en el actuar. Por eso es muy importante cómo hacerlo y tener en cuenta cómo hacerlo de forma ágil. Para hacerlo de forma ágil hay 4 elementos fundamentales. Diagnosticar mi estado digital actual. Definir mis rutas para transformarme digitalmente. Potenciar
mis competencias, habilidades y capacidades digitales y apoyarme de soluciones tecnológicas. Estos elementos, el diagnosticar, el definir, el potenciar y el apoyarme, son los 4 elementos que me permiten a mí hacer una transvolución ágil, ordenada, lógica y coherente. Es decir, una transvolución que tenga un hilo conductor desde una estrategia digital hasta una acción digital. Recuerden que transvolución no es convertirse en una empresa con herramientas digitales, es ser digital en la atención y en el entendimiento de mi ecosistema, las necesidades y mi cliente. Frente a eso, obviamente, yo debo establecer una estrategia, un mapa de ruta sobre el cual pueda apoyarme en una transformación digital. Definir una estrategia, definir un estado actual, definir un estado objetivo, definir mi plan de acción, implementar ese plan de acción y medirlo, pero soportado en capacidades digitales y competencias digitales. Medir cómo estoy digitalmente y desarrollar mis capacidades digitales. Frente a eso, obviamente, yo tengo que tener en cuenta cuáles son esos elementos que me van a permitir a mí medirme en mi madurez digital. Les voy a dar 30 segundos para que ustedes miren este slide, esta diapositiva, y piensen en qué estado actual está su organización, teniendo en cuenta que el nivel de madurez está dado por ser una empresa que está en riesgo, ser una empresa consciente, ser una empresa competente, ser una empresa experta o ser una empresa innovadora. ¿Frente a qué atributos? A productos y servicios, procesos productivos, tecnología e infraestructura, cultura y organización y ecosistema. Tienen 30 segundos para que ustedes piensen frente a estos elementos en qué nivel se encuentran. Teniendo esos 30 segundos en los cuales los invité a hacer esa introspección, les comento que las empresas de hoy en día, en la gran mayoría, se encuentran del nivel 3 en adelante. ¿Cómo se encuentran ustedes y qué hay que hacer para poder subir ese nivel de madurez, para poder entender cómo estoy yo digitalmente y frente a eso, qué acciones debo tomar para poder estar en un nivel 3 competente y empezar a generar planes de acción para subir al 4 y si muchas están en el 4 para subir al 5 y si están en el 5, cómo se mantienen? Las organizaciones hoy día han trabajado mucho en inversión tecnológica, pero se han olvidado que la tecnología es el apoyo, es el medio, no es el fin. El fin es entender mi entorno, atender las necesidades de mi entorno, saber mi ecosistema qué piensa, qué siente, qué quiere. Y frente a eso, tomar decisiones para crear productos y servicios que cubran esas necesidades. Es importante medirse en estos niveles de madurez. Pero adicionalmente también es importante entender cuáles son las habilidades digitales y las capacidades digitales que tiene mi organización. Porque es que mi organización puede querer hacer una transvolución, pero puede no tener las habilidades o las capacidades digitales para hacerlo. Dentro de eso, las habilidades duras y blandas para la transformación digital, para la transvolución, están definidas en habilidades duras básicas y habilidades duras técnicas y habilidades blandas socioemocionales y habilidades blandas para una nueva forma de trabajo.
Hoy en día a muchos nos tocaron de una manera directa en ese último cuadrante, habilidades blandas para nuevas formas de trabajo, por obligación, por convicción o porque nos tocó. Y dentro de eso es el efecto pandemia. Pero también hay que tener en cuenta esas habilidades duras, como el uso de Internet, el uso de equipos de cómputo y dispositivos, uso de software de ofimática, uso de redes sociales. Frente a las partes técnicas, obviamente los temas de programación, ciberseguridad, inteligencia artificial, computación en la nube, diseño de experiencia de usuario, Big Data, diseño de software, uso de software estadístico, entre otros. Las socioemocionales, y este es uno de los puntos en donde las organizaciones dejan de lado ese análisis y son los más importantes porque recuerden que la transvolución se enfoca en la actitud, empatía, ¿con quién? Con mi equipo de trabajo, con mis pares, con mis clientes. Resiliencia, aceptar de una manera adecuada los fracasos. El fracaso es una forma de aprender, es una forma de tener experiencia. La curiosidad es saber hacia dónde me quiero mover, cómo hacerlo, con qué hacerlo. La valentía, porque esto requiere de valentía. Las organizaciones que toman la opción de hacer una transvolución deben ser empresas valientes, que acepten con resiliencia el fracaso. La autoestima, para entender que somos los mejores en lo que hacemos. Una organización adecuada y otros elementos. Pero otro componente importante es saber entender las capacidades digitales. Las capacidades digitales están enfocadas en, uno, gestión de la información. Dos, en comunicación digital. Tres, trabajo en red. Y fíjense que ya no hablamos de trabajo en equipo, sino trabajo en red, como lo estamos haciendo ahora desde casa o desde nuestros sitios remotos de trabajo. Aprendizaje continuo es algo que se nos ha olvidado, el autoaprendizaje y el aprendizaje guiado. El conocimiento digital es desarrollar esas habilidades de conocimiento digital, esas capacidades de conocimiento digital. La orientación al cliente, el Customer Experience y el User Experience. El Customer Engagement. Esos elementos que al final pueden sonar como frases de cajón, pueden sonar como a frases de todo el mundo habla de customer experience, pero ¿qué significa? Significa enamorar al cliente y enamorar al cliente significa entender sus necesidades, atender sus necesidades o crearle necesidades o co-crear con ellos. Liderazgo en red. Aquí ya no se habla liderazgo en la oficina, liderazgo en sitio, no. Tenemos que ser líderes en la red. Para eso no es solo ser líderes en las redes sociales, que tantas fotos monto yo en Facebook, que tanto escribo yo en Twitter, que tanto me ven en Instagram. No, es que tanto yo interactúo con mis clientes y con el ecosistema frente al que yo me muevo. Ese liderazgo en red, ahorita hay una certificación que se llama Remote Worker, en donde hablan mucho de eso, de quiénes son los líderes de redes, quiénes son los líderes que yo debo tener para ser un remote worker y la visión estratégica, pero esa visión estratégica debe alinear la visión estratégica de la organización con la visión estratégica digital. Es importante que yo sepa en qué de esos cuadrantes estoy, ya sea en el índice de madurez digital, en el de mis habilidades digitales y en el de mis capacidades y competencias digitales. Basado en eso, obviamente, debo fortalecer mis competencias digitales. Mis competencias digitales al final se enfocan en tres líneas básicas, tres pilares que me definen qué tan competente soy digitalmente. Experiencia al cliente, excelencia operativa y organización y cultura. La experiencia del cliente enfocada en el conocimiento de mi cliente, inteligencia del cliente, cadena de valor digital y gestión de la relación con el cliente, es decir, Customer Experience. Excelencia operativa, gestión del rendimiento, digitalización de procesos, automatización de procesos. Es cómo hago yo las cosas de manera diferente
más rápida, más ágil y más eficiente. Y organización y cultura, competencias digitales, interoperabilidad o interconexión e innovación. Por lo general, en las empresas, los grandes innovadores son, sin que suene de manera peyorativa para las personas que están asistiendo hoy a este webinar, son las personas que tienen un nivel organizacional más bajo. Es decir, jerárquicamente son los más pequeños, pero son las personas más innovadoras. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿qué es innovar para usted? Y yo le contesté, innovar es tener una idea y hacerla realidad. Debemos escuchar a nuestro equipo de trabajo, porque ellos tienen ideas muy inteligentes, muy innovadoras, que podrían crear nuevos productos y servicios. ¿Por qué? Porque son los que viven el día a día de la operación de mi organización. Pero la cultura organizacional también va en la actitud, en el querer desaprender para aprender, en el querer hacer las cosas de manera diferente. Y aquí no se hacen juicios de valor. Es que lo estás haciendo mal, es que lo estás haciendo regular, es que lo estás haciendo bien. Lo que estamos diciendo es que lo podrías hacer de una manera diferente que te genere excelencia operativa y un customer experience diferente. Esas son las competencias digitales que yo debo fortalecer, soportado obviamente en esos elementos de tecnología. Son mi apoyo, son la forma en que yo puedo interactuar de una manera más rápida y más eficiente con mi cliente. Hoy en día ya casi que no nos vemos face to face con nuestros clientes. Hoy en día es por una call conference, por un chatbot, por un tema de conferencias digitales, por un Teams, por un Zoom, como estamos hoy día con ustedes. Entonces es muy importante fortalecer esas competencias digitales enfocado en la experiencia del cliente, la excelencia operativa y la cultura organizacional. Porque la definición de locura es hacer algo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Es hacer lo mismo siempre y querer que los resultados sean otros. Frente a eso, obviamente, y aquí me llené de la sabiduría de el doctor Einstein y creé mi fórmula matemática para la transvolución. La ecuación para la transvolución, ustedes la ven ahí, y es que cualquier cambio digital, la estrategia, los datos, la tecnología deben estar presentes, pero la transformación se produce si se tiene en cuenta el conocimiento, los clientes, el factor humano y la humildad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué la humildad? Porque la humildad es poder entender, poder hacer una retrospección organizacional y decir, sí, podemos hacer las cosas de manera diferente. Hace algún tiempo estaba desarrollando una consultoría donde un cliente y el presidente de la compañía me dijo, pero John, ¿tú qué me vienes a enseñar? Mi compañía tiene 50 años de experiencia y es exitosa haciendo las cosas como siempre las ha hecho. Dime, ¿tú cuántas empresas tiene? Y mi respuesta fue, yo no tengo ninguna empresa, pero he apoyado a más de 20 empresas a estar donde están hoy día. La humildad hace parte del reconocer que puedo hacer las cosas de manera diferente. Pero la otra parte de la ecuación es crear una necesidad de velocidad, es decir, debo crear una velocidad para tener un time to market adecuado, con valentía, afrontando y siendo resiliente frente al fracaso o a las vicisitudes que se me presenten desarrollando los proyectos. Sentido de urgencia y necesidad. Tenemos que hacerlo ya, y me disculpan por la expresión, tenemos que. Hay una necesidad de transvolucionar, de cambiar. Y como factor indispensable, la comunicación. Si yo no bajo esta información, si yo no bajo la estrategia digital, si yo no bajo los objetivos estratégicos al interior de los colaboradores de mi organización, no voy a tener esa adopción de transvolución digital
en mi organización y podría tener stoppers en esa transvolución. Y lo que queremos es tener adeptos, tener facilitadores, tener evangelizadores al interior de mi organización. Y qué mejor que todos los colaboradores de mi organización fueran esos facilitadores de la transvolución. Pero pues desafortunadamente todo no se puede volver prosa y verso, porque lo que no se mide, lo que no se controla, lo que no se controla no se gobierna, lo que no se gobierna no tiene mejora y lo que no tiene mejora no transvoluciona. Hay que tener unos indicadores para poder medir qué tanto estoy transformando, transvolucionando yo al interior de mi organización. Aquí les doy un ejemplo de cuáles son esos indicadores que están alineados al modelo del Balance Scorecard. El modelo del Balance Scorecard, pues básicamente lo que me define son unos parámetros para poder mirar la evolución de mi organización a nivel financiero, a nivel clientes, a nivel de procesos y a nivel de autoaprendizaje o interno. Para eso, obviamente, yo debo medir. Si tienen alguna duda o inquietud hasta aquí, los invito por el chat a hacer todas las preguntas que quieran, que al final de esta charla daremos un tiempo para poder contestar la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan al respecto. Frente a esto, pues obviamente tenemos que tener en cuenta muchos elementos y ustedes dirán, bueno, esto suena todavía muy académico, esto suena muy a que ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Y la forma de abordarlo, y aquí damos un reloj de tiempo, y es porque el tiempo corre, el tiempo vuela y el tiempo se nos pasa. Y si no nos damos cuenta, el tiempo nos pasa por encima. Y si nos pasa por encima y no estamos preparados para la transvolución, nos vamos a quedar y tenemos el riesgo de desaparecer. Algunas de las recomendaciones como conclusiones que nosotros damos para que exista una transvolución adecuada, primero debo saber cómo estoy, entender mi contexto real, mi hoy, mi línea base, mi to be. Y luego entender cuál es mi target, mi objetivo. Y para eso yo debo medir y hacer un diagnóstico de cuál es mi madurez digital, mi nivel de capacidades digitales, mi nivel de competencias digitales y mi nivel de capacidades digitales. Teniendo eso en cuenta, empiezo a generar unos planes de acción para empezar el proceso de transvolución. Pero mientras eso sucede, en el interín de que eso pase, yo debo empezar a desarrollar actividades o victorias tempranas que me permitan a mí estar alineado a esa velocidad que me pide la transvolución que debo tener. Entonces, debo garantizar que mis directivos tengan una visión digital, hayan definido una visión digital. En otras palabras, debo tener definida una visión digital. Una segunda acción, empezar a digitalizar mi mercadeo y mi relación con los clientes. Ya mi relación con los clientes frente al emailing, pues no funciona tanto, pero frente a mis redes sociales sí funciona. En un LinkedIn, en un Facebook, en un Instagram, en un YouTube, en un Twitter. Darle importancia a mi presencia digital en las redes es básico. Hoy en día, la publicidad voz a voz ya no funciona. Funciona la publicidad en las redes. Y la publicidad en las redes, un ejemplo, alguien va a un restaurante, le toma una foto a su almuerzo y dice, esto que me sirvieron en este restaurante es horrible, no me gusta, mala presentación, mal sabor, y lo pone por Facebook y por Twitter. ¿Saben cuánta gente vuelve a ese restaurante que haya recibido ese mensaje? Cero, ninguna. Debo garantizar mi presencia digital y esa presencia digital con un impacto positivo a nivel digital.
Debo empezar a vender por todos los canales. Ya no es solo el telefónico, ya no solo es el correo, ya no solo es la visita presencial a mis clientes. Hoy en día debo vender por todos los canales, debo generar chatbot, debo generar inteligencia artificial. Bueno, si no lo puedo hacer, generar chatbot a nivel de WhatsApp, a nivel de esas redes móviles que tengo a la mano para poder crear esos elementos. Hay de hecho, Cámara y Comercio nos hizo un regalo hace 8 días que estuvimos en una presentación de networking de empresas de la Cámara y Comercio y era un poco cómo utilizar el WhatsApp para ser más efectivos con mis clientes. El WhatsApp es una herramienta que es casi que un face-to-face virtual. Debo tener en cuenta todos mis canales. Innovo en mis productos con ingrediente digital, es decir, debo crear si puedo un marketplace, debo crear ventas online, debo crear relaciones de colaboración con mi competencia. ¿Por qué no? Yo me puedo integrar con mi competencia y desarrollar productos y servicios que impacten una mayor cantidad de mercado. Es decir, crear crowdfunding y crowdsourcing. Debo tener, atraer y conservar mi talento digital. Hay gente en mis organizaciones que son expertos en redes, que son expertos en mercadeo digital, que son expertos interactuando y se convierten como aquellos youtubers, por llamarlos de alguna forma, que se vuelven gestores comerciales. Eso lo debo fortalecer. Digitalizar los puestos de trabajo. Hoy en día, el, perdón por la expresión que voy a utilizar, acá en Colombia lo llamamos la hora pupitre, la hora nalga, y es pensar que mi gente es productiva si los tengo sentados on-site en sus puestos de trabajo. No, debo ser mucho más eficiente y digitalizar los puestos de trabajo, que mis funcionarios, que mis colaboradores puedan interactuar desde donde estén, puedan hacer remote worker en cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Debo agilizar los procesos del negocio utilizando tecnología. Y esto significa no solo automatizar los procesos, significa también revisar los procesos, significa también validar mis procesos como están a la luz de la agilidad que yo busco para entender el entorno. Debo conocer el negocio para adaptarme al cambio, para estar preparado para el cambio. Hoy en día, frente a la pandemia, no estábamos preparados para el cambio. La pandemia nos hizo desaprender para aprender una nueva forma de hacer las cosas en mis organizaciones. Importante tener eso en cuenta. Otro componente importante es subirme a la nube. ¿Por qué? Porque eso me permite la interoperabilidad y hacer mis funciones y mis responsabilidades desde cualquier sitio, con cualquier dispositivo, en cualquier hora y en cualquier lugar. Eso que en el sector financiero muchos los llaman omnicanalidad, es poder hacer mi gestión desde cualquier dispositivo móvil y poder atender cualquier necesidad del entorno desde cualquier dispositivo digital. Y por último, elegir tu IT partner ideal. Debes apoyarte de un socio tecnológico que te permita abordar esas 11 horas de ese reloj digital de una manera adecuada, lógica, coherente, oportuna y con calidad. Haciendo un summary de lo que hemos hablado, importante, saber cómo estoy hoy, es decir, entender mi to be. Entender esas brechas o debilidades que tengo en ese to be digital. Generar un plan de acción para ese to be digital.
¿Qué es el to be digital? Es cómo estoy hoy y cómo debería estar hoy. Entre el cómo estoy hoy y el cómo debería estar existe una brecha. Lo primero que debo hacer es cerrar esa brecha. Después de cerrar esa brecha, sí debo empezar a pensar en transformarme para llegar a una transvolución ideal y una transvolución adecuada. Y por último, después de tener ese plan de acción, poder empezar a generar estas victorias tempranas que están definidas en este reloj digital. En un reloj digital que lo que me está diciendo es, el tiempo corre, el tiempo pasa y no me espera. Pero al final, sin estrategia, no tengo nada. Y como dijo Peter Drucker en una gran frase célebre, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. Puedo tener la mejor estrategia definida por los grandes gurús de definición de estratégica, pero si no tengo la cultura, no tengo la actitud, no voy a lograr cumplir esa estrategia, no voy a lograr cumplir esa transformación. Porque al final, y esto lo dejo yo como una reflexión, cuando a uno le dicen suerte. En mi concepto, la suerte es para los mediocres, el éxito es para los vencedores, porque suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Y éxito es el punto donde se encuentra el conocimiento, la oportunidad y la actitud. Y como regalo por su participación en este webinar, desde la organización en conjunto con la Cámara y Comercio, estamos entregando 10 assessments gratuitos de madurez digital. Esos assessments gratuitos son un fast assessment que te van a poder decir cómo estás a muy alto nivel frente a tus competencias, habilidades, capacidades y madurez digital, y a muy alto nivel también qué planes de acción deberías empezar a tomar para que esa transvolución sea efectiva, sea oportuna, sea de calidad, te sostengan como organización y te den un time to market frente a tu peer group. Y como en su momento dijo Cerati cuando cantaba con Soda Stereo, es gracias totales por su participación, gracias totales por su asistencia. Estamos atentos en el chat a cualquier duda o pregunta. Tenemos tiempo suficiente para responder la mayor cantidad de preguntas posibles y aquí pues les dejo nuestros puntos de contacto sobre los cuales podríamos hablar de una estrategia de transvolución para sus organizaciones. No sin antes decirles, creo en una vida después de la muerte simplemente porque la energía no puede morir. Ella circula, se transforma y no se detiene nunca. Utilizando esa frase que nos decían a nosotros cuando estudiamos química en bachillerato y es, la energía no se crea ni se destruye, se transforma, transvoluciona. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, inquietud, comentario, agradecimiento, queja, reclamo para pues este webinar que no buscaba más que darles a ustedes una apertura de hacer una transformación digital no tiene por qué ser ni difícil, ni costoso, ni imposible. Es querer, querer. Durante la exposición recibimos una consulta por parte de Dani Campos. Consultaba si podría explicar sobre qué abarca ecosistema. Bueno, ecosistema implica todos esos elementos que están a tu alrededor como organización. Se llama procesos, se llaman colaboradores, se llama estrategia, se llama objetivos, se llama meta, se llama entorno, competencia, clientes
y necesidades. Eso es lo que cubre un ecosistema. Un ecosistema organizacional, todos son esos elementos internos y externos que hacen parte de la operación de la organización. Espero La, haya sigui- quedado respondida. la siguiente consulta es del señor Pablo Cruzcot. Dice, ¿cuál es la mejor manera de iniciar una transvolución? La mejor manera de iniciar una transvolución es conocerme. Y el conocerme es medirme, es entender mi estado actual, es saber cómo estoy a nivel digital para poder definir, después de ese saber cómo estoy, una adecuada estrategia para abordar esa transvolución. Bien, está la pregunta de Eduardo Rojas. Consultas si cuenta con alguna literatura que recomiende. Bueno, literatura de transformación digital y transvolución hay muchísima, pero de las más acertadas o de las que yo mejor me he alineado y he compartido, hay una de MIT de transformación digital y evolución digital. Está también una de Gabriel Alzate Tobón, un consultor experto en transformación digital. Hay otra literatura de la Universidad de Barcelona que también es muy interesante, y de la Universidad de los Andes a nivel de transformación digital. Y haciendo publicidad, hay también información en Netcomp que les puede servir a ustedes para los temas de transformación digital y transvolución frente a cómo abordar una estrategia y cómo abordar una transvolución sin morir en el intento. Bien, está la siguiente pregunta de Nils. Dice, ¿cuál podría ser el mejor merchandising y qué red digital masiva podría brindarnos mejores beneficios? La respuesta va a sonar un poco gaseosa, jabonosa o como un pez recién pescado. La que a ti te sirva y la que necesites como organización. Hay organizaciones que son muy activas en LinkedIn. Esa es la que les sirve. Hay organizaciones que son muy activas en Facebook. Esa es la que les sirve. Hay organizaciones que son muy activas en Twitter. Esa es la que les sirve. Hay organizaciones que no son activas en ninguna de ellas, pero tienen un grupo de red social por el chat. Esa es la que les sirve. No hay ninguna escrita que sea como mejor. Es la que más se adapta y yo puedo adoptar al interior de mi organización. Bien, tenemos aquí la pregunta del señor Miguel Mendoza. Dice, pregunta, ¿las fortalezas y debilidades siempre debe estar presente en cada proceso a fin de mejorar y llegar a la excelencia? Sí, mientras yo más conozca, y muchos utilizan la metodología DOFA o FODA, que es el análisis externo e interno de mis fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas, son básicas porque eso me permite entenderme a mí como organización, entenderme como contexto de organización y cómo estoy como organización frente a esos elementos y componentes de transvolución digital. Es decir, cuáles son mis fortalezas digitales, cuáles son mis debilidades digitales, cuáles son mis oportunidades para crecer de manera digital y cuáles son mis amenazas para, si no me vuelvo digital, si no transvoluciono, qué podría suceder con mi organización. Entonces sí es básico conocerme, saber cómo estoy, medirme, y dentro de ese medirme, definir planes de acción para cerrar esos elementos que no me permiten estar hoy día en donde debería estar y como debería estar. Bien, la siguiente pregunta es de Oscar Salas. Consulta lo siguiente. Hablar de transformación digital y transvolución al final es solo innovación. No. Desafortunadamente, como hablaba yo ahorita en nuestra charla, innovar es tener una idea y hacerla realidad. Pero
Transformarse digitalmente y transvolucionar digitalmente es empezar a entender mi ecosistema, preocuparme por las necesidades de mi cliente. No es utilizar la frase que el cliente es el que manda porque el cliente es el que paga. No, es poder volverme ese socio, aliado, amigo del cliente, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus hábitos, entendiendo sus gustos, entendiendo qué quiere, para dónde va, cómo lo quiere hacer, para saber cómo yo desde la transvolución lo puedo apoyar, pero entregándole elementos digitales para hacerlo. Transvolucionar y transformarse digitalmente no es solo innovar, o bueno, si se quiere llamar innovar en metérmele en el corazón al cliente, entonces sí es innovar, pero es más poder tener una relación simbiótica, una relación uno a uno con mis clientes, que no sea una relación de yo tengo 100 clientes y son 100 clientes. No, yo tengo 100 clientes y cada uno de ellos es un cliente. Y como cliente entiendo su necesidad, no la necesidad de los 100, sino cada uno de ellos. Bien, la siguiente consulta es de María Peralta Acevedo. Pregunta sobre cómo comenzar a implementar la transformación digital en una empresa. Lo primero, y como les comentaba ahorita, es primero saber cómo estoy. Y después del saber cómo estoy, generar un plan de acción para cerrar esas brechas de madurez digital, de entendimiento digital, de saber digitalmente. En ese slide que les presento, en donde estaban los 5 niveles de la madurez digital, si estoy en nivel 2, 3, 4 o 5, y sobre eso empezar a generar una estrategia. Pero la estrategia, después del saber cómo estoy, parte de tener unos objetivos y una visión digital. Sin eso, pues estaríamos sin rumbo. Es como salir a navegar sin un GPS o sin un radar o sin una carta de navegación. Bien, hasta el momento esas han sido todas las consultas. No sé si de repente algún asociado desea realizar en el chat o también tienen la opción a poder habilitar su micrófono y de repente realizar la consulta directamente con el expositor. Bien, en el chat o también tienen opción a habilitar su micrófono directa. De momento que van escribiendo sus consultas, voy dando una última indicación. Recuerden que al inicio del evento les registro de asistencia, que sí, podemos identificar todos los asistentes, y muy importante también que una vez que nosotros identifiquemos los asistentes, vamos a estar enviándoles en su correo lo que es las diapositivas de la charla del día de hoy. Inclusive los van a poder encontrar en la plataforma de asociado. Voy a reenviarles nuevamente el link del registro asistente para que puedan registrar su participación. Profesor, para que ya no están entrando consultas, en este caso esperaríamos de repente unos minutos más a ver si por ahí surge alguna duda, o me indica usted para qué paso seguir en este momento. Perfecto, pues primero agradecer a la Cámara de Comercio de Lima la oportunidad que nos dan de poder entregar el conocimiento, porque al final del ejercicio yo tengo una forma de pensar, y es que el conocimiento no se vende, el conocimiento se regala, se da, porque el conocimiento es para compartir. Lo segundo es agradecerle a todos los participantes en este webinar por sus preguntas, por su participación, y esperar que pues de alguna manera este webinar
haya sido de interés, haya sido, les haya dado algunos elementos para empezar a pensar en una transvolución organizacional, les haya servido y puedan tomarlo como herramienta base para poder hacer este cambio organizacional que no solo es digital de tecnología, sino también es digital de cultura y también es digital de cliente. Y por último, cualquier duda o inquietud, pues nada, tienen los datos nuestros a través de la Cámara de Comercio y cualquier duda o inquietud lo pueden hacer. No obstante, recordarles que hay 10 cupos para hacer unos Fast Assessment gratuitos en sus organizaciones. Entonces, si les interesa a través de el chat de la Cámara de Comercio, podríamos coordinarlos y cuadrarlos para hacerles ese fast assessment y que les permita de alguna manera entender que esto no es moda, esto no es otra cosa más que necesidad, supervivencia, porque con todo lo que estamos viviendo, recuerden, no es que la época esté cambiando, es que la época cambió. Muchas gracias a todos, gracias por su participación, gracias a la Cámara de Comercio nuevamente y pues estamos atentos y a sus servicios. Justo acaba de ingresar una consulta de la señora Amelia Ganosa. Dice, a ver, John, ¿tienes una empresa que aplica la transformación digital? Ay, me podrían un poco extender la pregunta porque es que si yo tengo una empresa, yo que aplica la transformación digital, claro, nosotros somos una empresa que se llama Netcom Ready, que hace toda la consultoría de transformación digital, de transvolución en las organizaciones. Los acompañamos no solo en la parte de consultoría para decirles cómo están, sino que los acompañamos en la implementación y en el seguimiento a cómo va esa transvolución en la organización. Si se refería a eso, sí, tenemos una compañía que lo hace. No sé si también podría ser si tengo ejemplos de compañías que han hecho transvolución. En Perú, en este momento, la SUNAT está trabajando en ello, el Grupo Romero está trabajando en ello, el Banco de Crédito está trabajando en ello y de hecho muchos de los sectores están trabajando en ello, pero uno de los actores más avanzados, no solo en Perú y acá en Colombia, sino en Latinoamérica, es el sector financiero, que de alguna manera los clientes somos más exigentes frente a los temas porque están manejando nuestro dinero, somos más exigentes frente a los productos y servicios que requerimos del sector financiero. Entonces, el sector financiero es un sector que está muy avanzado en los temas de transformación digital y transvolución. El Banco Interamericano de Desarrollo también ha ejecutado muchos proyectos a nivel internacional, desde Estados Unidos hasta abajo la Patagonia, pasando por diferentes países de Latinoamérica, apoyando proyectos de transvolución y transformación digital. De hecho, ellos ahorita están dictando un seminario de gobierno digital para las entidades del Estado que se enfocan en transformación digital, pero no sabría decirte si la primera respuesta era la que necesitabas o la segunda que te acabo de dar. Bien, de repente la señorita Delaida, sí, perdón, sí, la señorita de Amelia podría indicarnos si ha absuelto su consulta o en todo caso también, profesor, no sé si sería factible de repente volver a compartir sus datos para que los participantes puedan tenerlo en cuenta. Veo que varias Claro que sí. personas en el chat están consultando sobre los servicios que ofrece la empresa Netcom para que así de alguna forma también ellos puedan contactarlos, ¿no? Ahí están, no sé si están viendo la pantalla. No, creo que no. No, no se ve la pantalla compartida. Permíteme un segundo. Ya me voy a compartir la pantalla nuevamente. Ahí, debajo de donde dice gracias totales, están nuestras redes sociales, nuestro correo empresarial
y nuestro teléfono para que se puedan contactar con nosotros y obviamente poderles nosotros apoyar y ofrecer nuestros servicios de consultoría, pero no es solo la consultoría del libro que se te deja para que hagas algo, sino la consultoría frente al, esto es lo que encontramos, así te vamos a acompañar y estos son los logros que vamos a obtener y te acompañamos a obtenerlos. Perfecto. Invito a los participantes que han escrito en el chat que están interesados en los cupos. Justo un miembro de la empresa Netcom está solicitando por favor que dejen sus correos en el chat para que los pueda tener mapeados y así les pueda enviar la información, ¿sí? Justo acaban de escribir, piden los correos, por favor tengan en cuenta esa información para que de esa forma lo puedan contactar y así también puedan recibir la información nuevamente. Bueno, por nuestra parte, señores, eso sería todo. Yo agradezco personalmente a todos ustedes por haber asistido en nuestra mesa de asesoría virtual del día de hoy. Agradecer a nuestro expositor, el señor John Arcila, quien ha dictado el día de hoy. Muchísimas gracias. También como empresa Netcom, que han estado presentes el día de hoy. No sé si desearía dar algunas palabras antes de cerrar. Sí, un poco es, recuerden, hay que tener la mente abierta, porque es como el paracaídas. Solo funciona si se abre. Segundo, que esto es de actitud, es tener ganas de hacerlo, entender la necesidad y no se les olvide la ecuación, tener la humildad y valentía para reconocer y ser resilientes frente al entender que me hacen falta cosas para poder evolucionar, para estar en la línea de la transvolución. Que tengan un excelente resto de día. Por favor, cuídense y yo me despido desde mi nueva realidad acá en Colombia. Que tengan una muy feliz tarde y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego y Gracias, una muy gracias. feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.